Muy bien, vamos a seguir con sus clases en línea de lo que estamos viendo del aparato respiratorio. Parece que acaban de confirmar que no va a haber oportunidad de regresar al ciclo escolar presencial. Entonces yo pienso que las unidades que faltan también las vamos a ver aquí en línea. Estábamos viendo lo del aparato respiratorio y ya sabemos que el aparato respiratorio hace muchas cosas para que al final de cuentas cumpla con su función de mantener una adecuada concentración de oxígeno en los alvéolos y en la sangre, y una adecuada concentración de oxígeno de dióxido de carbono en los alvéolos y en la sangre, eliminando el dióxido de carbono y llevando el oxígeno hacia los tejidos que se necesitan. Y eso se hace por diferentes mecanismos. Generalmente los procesos respiratorios, hemos platicado, que son involuntarios, no dependen del sistema nervioso, involuntario, no del voluntario, no dependen de la corteza cerebral. La corteza cerebral sirve para otras cosas, como hemos visto en el sistema nervioso. Sin embargo, el proceso de inspiración y expiración generalmente es un proceso involuntario. Pero si se fijan, hemos platicado que tenemos diferentes patrones respiratorios, con ciertos volúmenes corrientes o volúmenes tidales, con cierta volumen de reserva inspiratoria, con cierto volumen de reserva expiratoria, con cierta frecuencia de número de respiraciones por minuto, de manera normal o de manera cuando estamos con una respiración agitada. Y todos esos cambios que hacemos generalmente de manera involuntaria, aunque los puedo hacer de manera voluntaria, generalmente el propósito de todos esos cambios es mantener constante la presión de oxígeno y la presión de dióxido de carbono en nuestra sangre, a pesar de tener respiraciones superficiales o a pesar de tener un incremento de la ventilación pulmonar. Y generalmente les comentaba que es de manera involuntaria. Por otro lado, clínicamente también lo podemos hacer nosotros, hacia un paciente, regular nosotros todos esos, o gran parte de esos procesos de mecánica pulmonar, regular nosotros la frecuencia con la que respira el paciente, o regular nosotros el volumen de aire que entra en cada respiración del paciente. Eso lo hacemos cuando manejamos pacientes que tienen algún compromiso respiratorio y están conectados a un dispositivo mecánico que le ofrece esa herramienta de ventilación mecánica o de respiraciones mecánicas, generalmente en pacientes que están sedados y relajados o que no tienen un buen esfuerzo respiratorio. O nosotros los mantenemos así sedados y relajados para intentar con un dispositivo mecánico darle ese mecanismo de respiración, o el paciente por su propia patología no tiene esfuerzos respiratorios y le podemos dar también ese apoyo ventilatorio. O a final de cuentas, si hay pacientes que están despiertos, tienen su propio esfuerzo respiratorio y nosotros le apoyamos o tratamos de apoyarle esos esfuerzos respiratorios con un dispositivo mecánico, con un ventilador mecánico. ¿Y qué manejamos con el ventilador mecánico? Lo mismo que hemos estado viendo durante estas clases. Las diferentes actividades que hace el proceso de respiraciones pulmonares. Nosotros de manera natural tenemos inspiración y expiración. De hecho, nosotros de manera natural tenemos más bien inspiración y expiración. Donde dura más la expiración que la inspiración. Y de hecho duramos más tiempo sin hacer nada hasta que otra vez tenemos inspiración y volvemos a tener expiración. Eso lo hacemos de manera natural. De hecho, de manera natural a veces tenemos inspiraciones y expiraciones más grandes o expiraciones más grandes, y cosas de la mecánica pulmonar que ya repasamos en temas previos. ¿Qué hacemos también cuando tenemos un paciente con un apoyo ventilatorio mecánico? Hacemos exactamente lo mismo. Tratamos nosotros de determinar con ese apoyo ventilatorio el número de veces que el paciente va a respirar. De hecho, tratamos de regular cuánto tiempo va a durar su inspiración, y le podemos nosotros tener un tiempo de inspirar de 0.35 segundos o
.40 segundos o .45 segundos o .5 segundos, dependiendo de la patología del paciente. Y puede ser una respiración, 2, 3, 4, 5, 6, 7, X número de respiraciones durante un minuto, o ser menos. Aquí tenemos una, tenemos dos, tenemos tres, tenemos 4 respiraciones en el mismo tiempo que el otro, es decir, podemos nosotros tanto influir en su tiempo inspiratorio como en el número de respiraciones por minuto, o incluso podemos darle unas respiraciones más profundas con una presión inspiratoria pico, así se llama. ¿Qué presión máxima quieres que entre de aire a tus pulmones? X presión. Se supone que con esa presión voy a tener una buena apertura de alvéolos. Esperemos, ese es el objetivo. Y si no, hay veces es necesario darles mayor presión inspiratoria, todavía más grande que la que le estábamos dando originalmente. Y podemos evitar también el colapso pulmonar, haciendo que al final de la expiración tenga un adecuado P, una presión positiva al final de la expiración, son sus siglas en inglés, X, de 4, 5, 6, 7, 8 centímetros de agua, X cantidad de centímetros de agua, que nos sirva para evitar el colapso pulmonar. Y podemos hacer también, aparte de calcular su frecuencia de que va a respirar o calcular el tiempo que va a inspirar, también calcular la presión máxima que se va a inflar ese pulmón o la presión mínima que se va a inflar ese pulmón. El aparato tiene los sensores para poder sincronizar estas respiraciones que da el ventilador, sincronizarlas con el esfuerzo respiratorio del paciente, para que no esté el paciente en expiración cuando le mande el aparato una inspiración y se esté peleando y ocasione un daño pulmonar inducido por ventilador, que así se llama, que es un capítulo complejo. Simplemente estamos repasando lo que hacemos nosotros de manera natural. En teoría, en buenas condiciones, pudiéramos intentarlo hacer con un dispositivo mecánico, electrónico y mecánico, que le mete aire a los pulmones, con ciertas condiciones que nosotros determinamos de acuerdo a la patología del paciente para que le meta aire, con cierta cantidad de oxígeno, con una fracción inspirada de oxígeno, que nosotros aquí la fracción inspirada de oxígeno ya la conocen ustedes, es aproximadamente el 21% del aire que inspiramos y expiramos. El 21% fue oxígeno, todo el resto fue nitrógeno y todo el resto fue gas de la estufa o fue humo del cigarro o fue de otra cosa, pero la gran mayoría fue nitrógeno. Una partecita fue oxígeno en condiciones naturales. En un ventilador mecánico, en un dispositivo mecánico, esto se puede incrementar a 25 o el 30% o al 40% o al 50% o al 80%, dependiendo de las condiciones del paciente. Y existen muchos tipos de dispositivos mecánicos, muchas modalidades mecánicas y muchos tipos de ventilación mecánica. Cada uno de ellos es un tema muy largo, pero al final de cuentas se reduce a tratar de mantener una buena ventilación pulmonar, que son las unidades que vienen en su libro: una buena ventilación pulmonar, una buena difusión de gases, para tratar de mantener una buena aporte de oxígeno a los tejidos y una buena eliminación del dióxido de carbono. Y platicábamos que esto lo hacemos de manera cotidiana, de manera involuntaria, que pudiéramos hacerlo de manera voluntaria en determinado momento, pero generalmente hacemos inspiraciones y expiraciones tranquilas de manera involuntaria, y hacemos inspiraciones y expiraciones forzadas también de manera involuntaria, aunque podemos hacerlo de manera voluntaria en algún momento. Generalmente el sistema nervioso es el encargado de regular nuestra ventilación pulmonar para mantener adecuadas concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Y lo hacemos porque tenemos la herramienta para hacerlo. Empezamos a hablar del sistema nervioso en sus temas presenciales antes de la cuarentena, y platicábamos que tenemos un tallo cerebral, una médula espinal con un bulbo, un puente, mesencéfalo, diencéfalo y los hemisferios cerebrales. Cada uno de ellos
por un ventrículo, otro ventrículo, un tercer ventrículo, conductos interventriculares, el acueducto mesencefálico, el cuarto ventrículo, el conducto ependimario y un montón de cosas, incluyendo un montón de raíces nerviosas que salen de este tallo cerebral con información motora o con información sensitiva, y que tenemos en el tallo cerebral un montón de pelotitas grises o núcleos grises que nos sirven para masticar de manera involuntaria, nos sirven para salivar, nos sirven para respirar, nos sirven para un montón de actividades que hacemos generalmente involuntarias. Y gracias a estos núcleos y gracias a estos nervios podemos ver de cerca y de lejos y acomodar el cristalino y hacer un montón de cosas, incluyendo tener procesos de respiración gracias a un centro respiratorio que tiene varios núcleos respiratorios, y dice en su libro que tiene un núcleo respiratorio dorsal, así se le llama, es un núcleo respiratorio dorsal que está en el bulbo. Si tenemos un bulbo, vamos a tener un núcleo a lo largo de él de manera bilateral. Si lo ponemos de ladito, una vista lateral, vamos a ver que tenemos un hemisferio cerebral, ya quitamos el otro, un sistema ventricular con un cuerno frontal, un cuerno occipital, un cuerno temporal, el cuerpo del ventrículo que se comunica con el tercer ventrículo, y tenemos un tallo cerebral con una médula espinal, un bulbo, un puente y el mesencéfalo. Pues aquí abajo en el bulbo tenemos a lo largo de él un núcleo respiratorio dorsal, y es mencionado como que es el principal de ellos. Es un núcleo gris, y como núcleo gris tiene somas que se están despolarizando de una manera especial para poder llevar a cabo el proceso de la inspiración tranquila que llevamos normalmente. Un proceso de inspiración tranquila que menciona en su libro, que es muy fácil de entender, lo menciona como una rampa respiratoria. La situación es que es muy fácil de entender porque si nosotros nos fijamos, cuando se contrae un músculo, la velocidad que se despolariza la fibra muscular tiene cierta velocidad, y la velocidad con la que se despolariza la fibra nerviosa que va a esa fibra muscular tiene cierta velocidad, dependiendo si tiene mielina o no tiene mielina, o si tiene mucha mielina o tiene poca mielina. Ya veremos con qué velocidad va la fibra muscular despolarizándose, suelta su neurotransmisor y se propaga el potencial de acción en una fibra muscular. Y el diafragma es una fibra muscular, y el diafragma le llegan fibras nerviosas del nervio frénico que tiene su origen en la médula espinal a nivel cervical, y de esas neuronas hay dos nervios frénicos, uno de cada lado, y van al diafragma. Pero a diferencia de otras sinapsis neuromusculares, como por ejemplo aquí en el brazo o en el pie o en el cuello, esas otras sinapsis neuromusculares funcionan de una manera especial. Cuando se despolariza la fibra nerviosa, despolariza una fibra muscular, despolariza muchas fibras musculares y el músculo se contrae. Por ejemplo, si hacemos un arco reflejo con una información sensitiva que venga a la médula y regrese, vamos a tener un reflejo con una fibra tipo C que lleva su información sensitiva, hace su sinapsis de la asta posterior de la médula espinal a su asta anterior, y esa motoneurona alfa viene y le dice al músculo, contraíte, en un arco reflejo. Y lo mismo en la pierna y lo mismo en otros arcos reflejos. Pero si nuestra fibra muscular ni nuestra fibra nerviosa le dice al diafragma, contraíte, el diafragma no se contrae. Así de rápido. Igual que el diafragma no se contrae y se relaja rápido. Es una contracción gradual de todas las fibras que forman el diafragma para tener esa rampa respiratoria y tener una inspiración que dura más tiempo que la expiración. Eso es porque se van sumando gradualmente somas que se están despolarizando. Primero un grupo de somas del núcleo respiratorio dorsal,
mandan su información a estas fibras musculares del diafragma y se le suman allá en el tallo cerebral más neuronas que se despolarizan y vienen y le dicen a otras fibras musculares del diafragma, ustedes también contráiganse. Después se despolarizan otras somas del núcleo respiratorio dorsal que vienen al nervio frénico y le dicen a otras fibras nerviosas del nervio frénico, vayan y díganle a otras fibras musculares que también se contraigan. Es decir, el recado se va pasando y se va incrementando de manera gradual. Por eso se va contrayendo el diafragma gradualmente cada vez, incluyendo más fibras musculares, porque vienen de cada vez más fibras del nervio frénico, porque vienen cada vez más de despolarizaciones del núcleo respiratorio dorsal. Tenemos de esa manera una rampa inspiratoria y tenemos una expiración por los mecanismos que ya conocen ustedes de la expiración normal. Tenemos otros núcleos respiratorios, un centro o un núcleo respiratorio ventral. Este núcleo respiratorio ventral funciona tanto en inspiración como en expiración y nos ayuda porque nuestros patrones respiratorios no son siempre iguales, no son siempre inspiraciones tranquilas y no son siempre expiraciones tranquilas por los mecanismos de cada uno de esa inspiración tranquila o los mecanismos de esa expiración tranquila. Hay veces que se necesita tener una inspiración fuerte o profunda o una expiración fuerte y profunda involucrando los músculos accesorios de la respiración que ya conocen ustedes, que están influenciados por el núcleo respiratorio ventral, el cual funciona para la inspiración forzada y la expiración forzada, sobre todo cuando hacemos ejercicio. Y si no lo ocupamos, generalmente este núcleo respiratorio ventral, que también está en el bulbo, está por delante del núcleo respiratorio dorsal y por fuera. Está por delante, también en el bulbo, en una vista lateral del núcleo respiratorio dorsal, pero generalmente están inactivas. Se activan sobre todo cuando tienen cierta necesidad o tenemos necesidad de incrementar nuestros patrones respiratorios. Y hay un centro apnéusico. O neumotáxico. Y este funciona también de manera especial limitando la inspiración. ¿Por qué? Porque puede ser perjudicial. Si nosotros alguna vez platicamos de que tenemos uniones neuromusculares y que tenemos ciertos reflejos neuromusculares que nos permiten controlar las contracciones y relajaciones de los músculos. Vimos un reflejo extensor y un reflejo flexor, y un reflejo extensor cruzado y un reflejo flexor. Y la manera y el del órgano tendinoso de Golgi está en los tendones para evitar contracciones malas de los músculos que puedan romper músculos, y se evita eso con estos reflejos. En este caso también tenemos un centro apnéusico que interrumpe la inspiración cuando es una inspiración excesiva o muy forzada, y se interrumpe esa inspiración para que no siga esa inspiración, porque me puede romper el alveolo o me puede romper mis vías respiratorias. Alguien le tiene que informar al centro respiratorio que deje de hacer la inspiración que está haciendo. ¿Quién le dice? Tus pulmones, tu vía respiratoria. Si tenemos nosotros unos pulmones que tienen vías aéreas, esas vías tienen bronquios, y tienen bronquios chiquitos, es decir, tienen bronquiolos, y tienen bronquiolos respiratorios y bronquiolos terminales y conductos alveolares, y tienen vías respiratorias muy chiquitas. Pues esos bronquios chiquitos o esos bronquiolos llevan información sensitiva,
una información sensitiva que va al sistema nervioso central de mis vías respiratorias, y le dicen a mi nervio vago, a mi 10º par craneal, le dicen: está entrando mucho aire, tu vía respiratoria se está estirando, esas fibras musculares que están inervadas por fibras nerviosas del nervio vago se estimulan por un estímulo mecánico de estiramiento de la fibra muscular. Esas cosas las hemos platicado en otros capítulos. Y esta estimulación mecánica de la fibra muscular del bronquio estimula a su nervio, y va y le dice al nervio vago: hay mucha entrada de aire, vayan y díganle al centro respiratorio que deje de respirar, que interrumpa la inspiración para que no se sobreexpanda ese pulmón. Y a veces que tenemos una inspiración profunda la interrumpimos, y en la clínica esto se aplica de manera especial por un reflejo que viene ahí en su libro. Por un reflejo de Hering-Brewer. Tenemos nosotros esa inspiración que nos puede ocasionar una lesión pulmonar, y tratamos de evitarla por medio de un arco reflejo, cortando la inspiración. Y si en la clínica nosotros tenemos un paciente que por alguna razón vemos su radiografía, y en vez de tener un pulmón de X tamaño, y en las radiografías de tórax, acuérdense que ustedes pueden ver cómo se pintan las costillitas y el esternón. Y cuentas los espacios intercostales, un espacio, 2, 3, 4, 5, 6, X número de espacios intercostales con X volumen pulmonar. Pero hay veces que el paciente tiene una radiografía de tórax diferente, con muchos espacios intercostales, y en vez de tener un volumen pulmonar determinado, tengo un excedente de volumen pulmonar. Ya no tengo 8 espacios intercostales, ahora tengo 11 espacios intercostales, es decir, tengo un pulmón sobredistendido. De puro ver la radiografía, si ese paciente está sobredistendido, tiene tendencia a despertar ese reflejo por sobredistensión de su volumen pulmonar y de hacer apneas. Por eso se llama centro apnéusico, es decir, dejar de tener esfuerzo respiratorio. O bien vemos un paciente que está intubado, su gasometría dice que ya está más o menos bien su aparato respiratorio y su difusión de gases y sus presiones de oxígeno y dióxido de carbono y su componente metabólico de la gasometría, y vemos en la radiografía que ya se le está quitando la neumonía o lo que haya tenido, pero vemos la radiografía con un gran volumen pulmonar. Lo ideal es irle disminuyendo todavía ese apoyo ventilatorio para que ese gran volumen pulmonar ya no sea tan grande, porque si se extuba y se le pone a respirar ese paciente por sí solo, lo más probable es que diga su reflejo de Hering-Brewer: yo voy a interrumpirle la inspiración a esta persona porque está muy sobredistendido su pulmón, y empieza a hacer apneas esa persona que extubamos. Entonces, sí hay para cada uno de estos detalles, o de los detalles que hemos platicado en las clases previas, siempre hay repercusiones clínicas que hay que considerar para cuando estemos manejando a un paciente. La situación es que esto se hace generalmente de manera involuntaria. Puedo tener de manera voluntaria expiraciones o inspiraciones, pero generalmente forzadas o no forzadas, pero generalmente lo hacemos de manera involuntaria. Y lo hacemos de manera involuntaria porque lo hace nuestro sistema nervioso, pero no la corteza cerebral. En la corteza cerebral tenemos nuestra área motora, una área motora que lleva información eferente motora y que puede salir hacia el nervio frénico, es decir, el núcleo del nervio frénico recibe fibras de la corteza motora y podemos hacer inspiraciones cuando nosotros queramos, pero generalmente está regulado por nuestro centro respiratorio y por nuestros núcleos respiratorios.
de manera involuntaria por parte del sistema nervioso central, no la corteza, en el tallo cerebral. Pero ¿a quién responde ese tallo cerebral? No responde a la glucosa para regular mis patrones respiratorios, no regula la concentración de sodio para regular mis patrones respiratorios, no responde a la concentración de creatinina para regular mis patrones respiratorios. ¿A quién sí responde mi sistema nervioso central para modificar mis patrones respiratorios? No responde a la cantidad de luz que me está entrando por los ojos, responde generalmente a las presiones de oxígeno y a las presiones de dióxido de carbono que tengamos en la sangre. Finalmente, para eso trabaja el sistema nervioso, para mantener de manera adecuada nuestras presiones de oxígeno y las presiones de dióxido de carbono en la sangre. La cosa es que si nosotros tenemos, por ejemplo, una presión de dióxido de carbono determinada, este CO2 hace trabajar a nuestro centro respiratorio más que la presión de oxígeno. Es decir, esa presión de oxígeno que está en la sangre, que sube y baja cada ratito, porque mi temperatura corporal y mis latidos cardíacos nunca son 70 por minuto durante 25 minutos seguiditos. Un minuto es diferente al otro. Tiene fluctuaciones, poquitas o muchas, dependiendo de la actividad que yo esté haciendo. Pero todo cambia. Mi concentración de glucosa durante el día sube y baja todo el día en sus rangos normales. Y mi frecuencia respiratoria también sube y baja todo el día en sus rangos normales. Y mi presión de dióxido de carbono y de oxígeno suben y bajan todo el día, pero también dentro de sus rangos normales. Las situaciones que tenemos, por eso, en el centro respiratorio, en el tallo cerebral, un centro quimiosensible que responde a la concentración de dióxido de carbono. Tenemos una zona quimiosensible en el bulbo, en su parte anterior del bulbo, que responde a las concentraciones de CO2 que hay en la sangre. Las situaciones que, si ustedes han escuchado de una cosa que se llama barrera hematoencefálica, se lo vieron en histología y en anatomía, eso significa que entre la sangre y las neuronas hay una barrera hematoencefálica que tiene cierta estructura, pero sobre todo es una barrera funcional que no deja ir hacia las neuronas los microbios de la gripa que tengo. Dios guarde, cada vez que me dé gripa me esté dando meningitis. No deja ir hacia las neuronas ciertos cambios de pH que yo tengo porque comí algo muy ácido. Dios guarde, me dé una acidosis o una alcalosis con repercusión neuronal cada vez que yo tomo mucho café o cada vez que yo tengo algo. Es decir, hay una barrera que separa las neuronas para que estén bañadas únicamente de cosas buenas, no necesariamente de cosas malas. Y esa barrera hematoencefálica se puede romper a veces y pasan bilirrubinas a las neuronas que no deberían de pasar, y pasan microbios a las neuronas que no deberían de pasar, y se están alterando mis neuronas por ciertas cosas que no deberían de alterarlas, incluyendo que esta zona quimiosensible que está en la parte anterior del bulbo responde a ciertas sustancias químicas, pero no va a responder al dióxido de carbono que tenemos en la sangre, porque no va a pasar hacia esas neuronas quimiosensibles. Entonces, ¿cómo le hacemos? Si no pasa esos hidrogeniones que tenemos en la sangre, no pasan a la zona quimiosensible. Pues mi CO2 que yo tengo en la sangre, ese sí pasa la barrera hematoencefálica. Recuerden que tiene mejor coeficiente de difusión, el oxígeno o el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, muchas veces más que el oxígeno. Difunde muy fácilmente, pues va a difundir cuando tengamos condiciones de mucho dióxido de carbono, va a difundir esa barrera hematoencefálica y la va a pasar y va a llegar a las neuronas de este área quimiosensible. La cosa es que este dióxido de carbono en esta zona quimiosensible no sirve de gran cosa, a menos que este dióxido de carbono que pasa de la sangre a este intersticio del bulbo
se combine con alguien. Se va a combinar con alguien que está aquí alrededor de estas neuronas quimiosensibles, que es líquido intersticial. Y si es líquido intersticial, en este líquido intersticial hay líquido con agua. Y esa agua, más el dióxido de carbono que pasó de la sangre, se van a juntar y van a formar ácido carbónico. Un ácido carbónico que fácilmente se disocia por anhidrasa carbónica, ya saben, en hidrogeniones y en bicarbonato. Esos hidrogeniones sí estimulan el centro quimiosensible del tallo cerebral para que se estimule. Y este baile dice a los núcleos respiratorios hagan su trabajo de estimular bien a tu aparato respiratorio o estimularlo de más, porque hay mucho dióxido de carbono en la sangre que hizo que hubiera mucho hidrogeniones y bicarbonato en el líquido intersticial de las neuronas del centro quimiosensible o de la zona quimiosensible del tallo cerebral. Y respondo yo muy rápido a los hidrogeniones que están ahí. Si yo tengo alguna acidosis metabólica por mi diabetes descompensada, yo tengo un montón de hidrogeniones en la sangre. Y al tener muchos hidrogeniones en la sangre, gracias a Dios por esta cosa que está aquí, esa barrera, no pasa al área quimiosensible. Los hidrogeniones no van a pasar a esa zona quimiosensible y no van a afectar mi patrón respiratorio, a menos que sean muchos hidrogeniones y si pasen la barrera y si me estimule y tenga yo una respiración acidótica, con un incremento del volumen, con un incremento de mi ventilación pulmonar. Pero generalmente si mi acidosis es por otros orígenes o tengo cambios de la concentración de los hidrogeniones, pudiera no afectar mi ventilación pulmonar gracias a la barrera hematoencefálica, pero el CO2 que está en mi sangre por una mala ventilación pulmonar o por un exceso de producción de dióxido de carbono, ese CO2 sí va a difundir hacia las neuronas, se va a conjugar con el agua que está ahí, van a formar ácido carbónico que se disocia rápido en esos hidrogeniones y el bicarbonato que va a estimular a esta zona quimiosensible y nos va a hacer modificar nuestro patrón respiratorio de estar tranquilo a estar ahora con respiraciones forzadas. ¿Y dónde está el oxígeno aquí estimulando mi zona quimiosensible? No la estimula. ¿Dónde está entonces mi oxígeno para estimular a mi centro respiratorio? No lo estimula, por lo menos no los estimula tanto. Mis altas y bajas de oxígeno, de mi presión de oxígeno en la sangre, que todo el día tengo frecuencias cardíacas altas y bajas, temperatura alta y baja en sus rangos normales, glucosa alta y baja, y todas las cosas que tengo, incluso presión de oxígeno en la sangre alta y baja, en rangos normales, no hacen que cambie mi respiración más rápido y más lento cada ratito. Se mantiene estable, a pesar de esos altibajos de dióxido de carbono o a pesar de esos altibajos de presiones de oxígeno que tengo en la sangre. Sin embargo, los cambios de presión de oxígeno sí pueden afectar mi patrón respiratorio. Pero no tanto por afectar mis centros respiratorios, más bien tenemos nosotros en el corazón un vaso grandote que se llama aorta, del cual salen muchos vasos, incluyendo una carótida y otra carótida, así puestos fácilmente. Y aquí tenemos receptores. ¿Receptores de qué? Receptores de ondas electromagnéticas como la retina, no. Receptores de osmolaridad como los que tenemos en la mácula densa del tubo proximal del riñón, tampoco. Perdón, en el tubo distal. Tenemos receptores de presiones de oxígeno, químicos, quimioreceptores. Periféricos. Estos quimioreceptores periféricos detectan no la presión arterial que va por aquí, PA de 120 sobre 80, no detectan eso. Si sube la presión
la presión hidrostática de 120-80 por la aorta y eres hipertenso y está más alta o está más baja, y eso no lo detectan estos receptores. Estos receptores detectan la presión, pero la presión de oxígeno. La presión de oxígeno que va en la sangre. Y ellos van a decir, tengo una buena presión de oxígeno, voy a mandar información hacia mi sistema nervioso por medio de fibras nerviosas que las inervan, y les voy a decir, la presión de oxígeno está tranquila. O yo les voy a decir a mi sistema nervioso, ¿sabes qué? La presión de oxígeno está muy alta. O le voy a decir a mi sistema nervioso central, involuntario, en el tallo cerebral, ¿sabes qué? Mi sistema nervioso, ¿sabes qué? La sangre tiene muy poco oxígeno. Y gracias a estas subidas o bajadas de presiones arteriales, a estas subidas o bajadas de presiones arteriales de oxígeno, se pueden modificar mis patrones respiratorios. Responde sobre todo cuando tengo bajas presiones de oxígeno. Responde sobre todo cuando tengo altas presiones de CO2 y concentración de hidrogeniones, pero sobre todo de oxígeno. Ya sabemos que el CO2 influye más en el centro respiratorio, más que las concentraciones de oxígeno, pero las concentraciones de oxígeno influyen más en estos centros respiratorios, que por medio del nervio vago, en estos quimiorreceptores periféricos, van a estimular o a inhibir mis procesos respiratorios. Tengo quimiorreceptores periféricos aórticos y carotídeos, que por medio del 10º par craneal o el 9º par craneal van y le dicen a mi sistema nervioso central y a mi centro respiratorio, respira tranquilo, las concentraciones de oxígeno en la sangre están bien, ponte a trabajar porque las concentraciones de oxígeno están bajas. O ya respira tranquilo porque las concentraciones de oxígeno de hecho están altitas y disminuye tus patrones respiratorios. Es decir, mis patrones respiratorios generalmente son involuntarios, pero los podemos hacer también de manera voluntaria, pero generalmente son involuntarios, respondiendo a sustancias químicas por nuestro sistema nervioso central involuntario, no la corteza, en el tallo cerebral, que nos va a hacer regular nuestros patrones respiratorios. Vamos a seguir con esto, es lo que nos faltaba nada más de este tema. Vamos a seguir en la próxima clase, se los voy a mandar ya en línea, porque acaban de, creo que de confirmar que no vamos a regresar al aula presencial y que vamos a seguir el curso con las clases y los exámenes aquí en línea.